Ayer y hoy a la mañana algunos de ustedes me preguntaron sobre el material de mi ponencia. Hay un artículo que fue publicado en inglés en la revista Ministry, hace algunos años. Y casi toda mi ponencia está aquí. Another Paraclete, the Holy Spirit in John 14 through 17. Y yo estaba haciendo una rápida búsqueda ahora poco y encontré un artículo en español, el mismo, en español. No sabía que existiera. No sé quién lo tradució, no sé quién lo publicó. Es la revista Ministerio también en español. No sé si es de Centroamérica, de Sudamérica, pero está bien. Ahora confesas, ¿no? Otro Paracleto. Entonces, es solo hacer una búsqueda, otro Paracleto, Another Paraclete, my name, mi nombre y la revista Ministerio o Ministry, y ustedes van a encontrar este material. Muy bien, hermanos, ahora vamos a hablar sobre la cruz y la venida del Espíritu. Este es uno de los temas favoritos para mí, la cruz y la venida del Espíritu. Muy bien. ¿Por qué Jesús vino al mundo? ¿Por qué? Para salvar al hombre. Sí, sin duda, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, salvar el hombre, sin duda. Pero hubo una otra razón. Jesús vino también para vindicar a Dios. Vindicar no es una palabra que usamos con frecuencia. Vindicar significa probar, mostrar que Él estaba correcto, que Él estaba cierto, que Él es justo. Esto significa vindicar. Jesús también vino para mostrar que Dios es correcto en sus acciones en el universo, principalmente con el hombre caído. Jesús, Dios es correcto, Dios es justo en sus acciones. Jesús en Juan 14 dijo, yo te he glorificado en la tierra. Está hablando de Dios, el Padre. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú. Esto no es Juan 14, es Juan 15. Ahora pues, dice 7, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuvo contigo antes que el mundo existiera. Y entonces tenemos este otro pasaje. Vamos a trabajar con este pasaje de Pablo casi todo el tiempo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Está hablando de Jesucristo. Pablo está hablando de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Dios dio a Jesús como propiciación para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él
sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Romanos 3, 25 y 26. Por lo tanto, hermanos, la Biblia es muy clara. ¿Por qué Jesús vino al mundo? Para salvar al hombre, pero también para vindicar a Dios. Hermanos, la vindicación de Dios es más importante que la salvación del hombre. La salvación del hombre solo es posible si Dios es justo. Dios solo puede salvar si Él hace con justicia. Si sus acciones son justas y correctas. Esta es la única posibilidad de este universo ser colocado, el problema del pecado ser resolvido. Ese Dios es correcto en sus acciones. La hermana de White dice con clareza en el primer capítulo de Lo deseado de todas las gentes que la vindicación de Dios es la principal misión de Jesucristo. Fue la principal misión de Jesucristo. Muy bien, vamos a Romanos, capítulo 3, 21 al 26. En los primeros capítulos, de capítulo 1, 18 hasta 3, 20, Pablo está hablando de la realidad y la universalidad del pecado. Y entonces, después de establecer el hecho de que todos son pecadores, todos, sin excepción, la realidad y la universalidad del pecado, Pablo presenta la solución divina. Romanos capítulo 3, 21 al 26, nuestro pasaje. Y este pasaje tiene dos partes. Estoy hablando ahora de Romanos 3, 21 al 26. Tiene dos partes. La primera parte, Pablo habla de la justificación del hombre. Y entonces, versículos 21 al 24. Y entonces en la segunda parte, 25 y 26, Pablo habla de la justificación de Dios. Justificación de Dios tiene que ver con esta idea de vindicación de Dios. ¿Ok? Vindicación de Dios. Muy bien. Vamos al pasaje. Empezando en versículo 21. Pero ahora, recuerden, Pablo está hablando de la universalidad del pecado. Todos son pecadores. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Miren que en estos versículos, se dice versículo en español también, ¿no? En estos versículos, la expresión la justicia de Dios ocurre dos veces. Una vez en el versículo 21 y otra en el versículo 22. La justicia de Dios. ¿Qué justicia es esta? ¿Qué justicia es esta? ¿De qué es que Pablo está hablando? Él está hablando de la justicia como un don. La justicia que salva. La justicia que nosotros no tenemos porque somos pecadores. Y entonces Dios no la da por Jesucristo. Dios nos declara justos. Por la fe en Jesucristo somos declarados justos. No tenemos justicia. Miren que en el versículo 23 Pablo dice, todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Y entonces Dios nos da la justicia que no tenemos. Y es este don de la justicia que llamamos de justicia imputada. Dios nos imputa algo que no tenemos, justicia.
Y Él ahora nos declara justos. En este momento, salvación ocurre. Somos declarados justos. Entonces, en estos versículos 21 y 21 al 24, Pablo utiliza la expresión justicia de Dios 2 veces. En los 2 casos es la justicia imputada. Miren que en el versículo 24 él dijo, y son justificados gratuitamente. Es el proceso de justificación por su gracia, mediante la redención que hay en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, las 2 ocurrencias de la expresión la justicia de Dios, versículos 21 y 22, se refieren a la justicia como un don, a la justicia imputada. Pero en los versículos 25 y 26, en la secuencia, Pablo de nuevo usa la expresión la justicia de Dios o su justicia 2 veces, pero ahora no es más la justicia como un don. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo. Él manifiesta su justicia para que Él sea visto como justo, para que Él sea declarado como justo, y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. De nuevo, su justicia, justicia de Dios, 2 veces, ocurre 2 veces. En la primera parte, 21 al 24, 2 veces, pero la justicia como un don, aquí no es más la justicia como un don. Como un don, la justicia que salva, o un atributo de Dios. Dios es justo. Es un atributo de Dios aquí. Y entonces, la parte final, a fin de que Él sea justo y el que justifica. Vamos, en este pasaje, versículos 25 y 26, el verbo manifestar ocurre 2 veces también, para manifestar su justicia, para manifestar en este tiempo su justicia. Manifestar es la traducción de una palabra griega, endexis. Y endexis no es solo manifestar, es comprobar, demostrar, evidenciar. La palabra endexis tiene una connotación forense. Forense significa algo que tiene que ver con la Corte de Justicia. Es una palabra técnica que era utilizada en los días de Pablo en el contexto de la justicia, de las cortes de justicia. Entonces, tiene la idea de demostrar, de comprobar forensicamente alguna cosa. Miren, Pablo está hablando de no solo de Dios mostrar, sino de Dios demostrar, comprobar su justicia. Comprobar. Demostrar a través de evidencias. Demostrar a través de evidencias. Por lo tanto, me gusta más la traducción demostrar su justicia. Con miras a demostrar su justicia. No es solo manifestar, no es solo mostrar, sino comprobar por medio de evidencias. Muy bien. 2 palabras más. En los versículos 25 y 26, a quien Dios puso como propiciación, está hablando de Jesucristo por medio de la fe en su sangre para demostrar su justicia a causa de haber pasado por alto.
Hermanos, pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasado por alto es la palabra griega, paresis, pasar por alto. Dejar impune. Dejar impune. Y la palabra paciencia es la palabra anojé, paciencia, tolerancia, indulgencia. Indulgencia. Es algo intencional. Dios dejó pecados impunes. Dios pasó pecados por alto. Él fue transigente con el pecado. Los dejó impunes en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Hace cuándo? ¿Desde cuándo Dios puede dejar pecados impunes? Pasar pecados por alto. ¿Dejó Dios pecados impunes en el tiempo del Antiguo Testamento? Esto es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo? Adán y Eva. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. ¿Murieran? No murieran. El alma que pecar, esa morirá. Pero no es así. Peca y continúa. Algunas veces muere. Pero peca y vive, sigue viviendo. La paga del pecado es la muerte, pero la muerte no es instantánea. ¿Por qué no? En lugar de ejecutar la sentencia, Dios dejó pecados impunes. Y algo más, Dios empezó a perdonar pecados. La paga del pecado es la muerte, pero Dios perdonó a Adán, Dios perdonó a Eva, Dios perdonó a Abraham, Moisés, David. Dios estaba perdonando. Cuando él dijo que la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo puede Dios perdonar cuando él mismo dijo, si tocares, si comeres de fruto, moriréis? En los tiempos del Antiguo Testamento, la forma como Dios lidió con el pecado, particularmente en la forma como él perdonó pecados, puso su carácter bajo sospecha. ¿Comprenden esto? Es como si Dios no es serio. En el día que comeres, moriréis. Pero no morirán. La paga del pecado es la muerte, pero no se muere. ¿Es Dios serio o no? ¿Sus leyes son serias o no? Dios estaba perdonando pecados en vez de ejecutar la sentencia. Eso puso su carácter bajo sospecha. ¿Qué Dios es este? ¿Qué leyes son estas? En el libro de Hebreos leemos, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pero Dios estaba perdonando. Dios estaba redimiendo. Y nosotros todos ya sabemos que la sangre de animales no tenían poder perdonador. La sangre era solo un símbolo. Jesús no había morido todavía. La cruz estaba en el futuro. Muchos, centenas, millares de años futuros. Y Dios estaba perdonando. ¿Qué Dios es este? ¿A dónde está la seriedad de este Dios, de sus leyes? La sangre de los animales era solo un símbolo y por lo tanto no tenía eficacia expiatoria. No tenía. Pero Dios estaba perdonando. A todos los efectos y propósitos, Dios no estaba siendo justo.
¿Concuerdan conmigo? Hay un pasaje en la epístola de Judas que me intriga mucho, siempre me intrigó. Judas capítulo 1, versículo 9. El pasaje dice, dice, que este verbo es un problema para mí. El pasaje dice que cuando Moisés murió, hubo una lucha entre el arcángel Miguel y el diablo, el Satanás, por el cuerpo de Moisés. Dios, el arcángel Miguel, Jesucristo mismo, vino para resucitar a su siervo. Y Satanás lo tentó impedir. La hermana Elena de White usa la siguiente expresión, que Satanás se levantó con sus ángeles entre Cristo y el cuerpo frío de Moisés, y dice, no, aquí es mi territorio. Tú mismo dijiste que alma que pecar, esta morirás. Él es mi prisionero. Tú no tienes el derecho de resucitarlo. Satanás estaba cierto o errado, hermanos. Cierto. Dios mismo dijera que la paga del pecado es la muerte. Y ahora Él viene para resucitar a Moisés. Si llevamos en consideración la letra fría de la ley, Satanás estaba correcto. Y es por eso que Jesús no entró en la discusión con Satanás. El versículo 9 de Judas dijo solo que Jesús, mi Padre va a resolver esto en su tiempo cierto. Con permiso, voy a resucitar mi siervo. Jesús no entró en una discusión jurídica con Satanás porque él no tenía argumentos jurídicos. Satanás estaba cierto. Con permiso, mi Padre va a resolver esto. Yo vino para resucitar mi siervo. ¿Estaba Dios siendo justo? No. Es por eso que en los tiempos del Antiguo Testamento, la forma como Dios lidió con el pecado, particularmente la forma como Él perdonó pecados, puso su carácter bajo sospecha. Siglos después, Elías y Eliseo caminando, un carro de fuego, toma Elías para llevarlo al cielo. ¿Me imagina Satanás corriendo atrás? De nuevo, Señor, otro va a llevar al cielo. ¿Otra vez? La justicia de Dios necesitaba ser demostrada, ser comprobada. ¿Y cómo Dios lo hizo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para demostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras ahora a demostrar en este tiempo, el tiempo de Jesucristo, su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. En este tiempo es el tiempo de Jesucristo, a fin de que Él sea justo, Dios justo, y el que justifica. Antes de la cruz, Dios estaba haciendo solo una de estas dos cosas, a fin de que Él sea justo y el que justifica. Antes de la cruz, Dios estaba haciendo solo una de estas dos cosas. ¿Cuál? Antes de la cruz, solo el que justifica. Él estaba justificando, Él estaba perdonando. Pero al así hacer, no estaba siendo justo. ¿Con base en qué? ¿Sangre de animales? La sangre de animales no tiene eficacia expiatoria. Es solo un símbolo. Dios no estaba siendo justo. Ahora sí,
después de la muerte de Jesús, entonces Dios es las dos cosas. Él es que justifica y Él es justo al hacerlo. Ahora sí, la justicia perdonadora de Dios, la justicia salvífica de Dios, se ha demostrado. Dios es justo. La cruz representó la victoria de Dios en el gran conflicto entre el bien y el mal. Él derrotó las fuerzas de Satanás. En la cruz, Dios y su carácter han sido vindicados. Y también el derecho de salvar a todo aquel que en Él cree. En la cruz. Es la cruz que vindica los perdones pasados a Abraham, David, Moisés, Elías. ¿Comprenden esto? Si Jesús no muriese, si Jesús no muriese, ¿qué se pasaría con Moisés? Tenía que bajar y morir de nuevo. Elías. Todos aquellos que fueron perdonados en el Antiguo Testamento, si Jesús no muriese, no tenían perdón. Es la muerte de Jesús que garantiza el perdón de pecados pasados, presentes y futuros. Es solo la muerte de Jesús. Ahora, y solamente ahora, Dios puede ser el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Si alguna vez hubo alguna duda sobre las acciones salvadoras de Dios, ya no hay más. Ya no hay más. La cruz es la vindicación de Dios. Lo que esto tiene que ver con la venida del Espíritu. Mucho. Todo. En Juan 7:39, Juan escribe, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. 2 puntos. ¿Cuándo fue Jesús glorificado? ¿Cuándo? Pensamos que Él fue glorificado en su ascensión. Para Juan, la glorificación de Jesús es un package, es un paquete que involucra la muerte, la resurrección y la ascensión. ¿Comprenden? Este es el momento de glorificación. Y el segundo punto, el Espíritu todavía no había sido dado hasta la glorificación de Jesús. La glorificación de Jesús es el tema central del Evangelio de Juan. Como les dije, es un paquete, muerte, resurrección y ascensión. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto fue unas pocas horas antes de su muerte. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En el capítulo siguiente, entonces cuando salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará. Versículo 17. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado, con aquella gloria que tuvo contigo antes que el mundo existiera. El momento de la glorificación de Jesús en el Evangelio de Juan es la muerte, la resurrección y la ascensión. Allí es el momento en que Jesús es glorificado. Las 3 cosas juntas. Y el Espíritu antes de la cruz. Juan dijo, hasta
hasta allí, aquel momento, el Espíritu no había sido dado. Y antes de la cruz, ¿no había espíritu? ¿No hay espíritu en el Antiguo Testamento? Sí, hay espíritu en la creación, hay espíritu en la capacitación de los patriarcas, los jueces, los profetas, los reyes, y el espíritu está ya en el Antiguo Testamento. En el propio nacimiento y ministerio de Jesús, en su concepción, en su bautismo, en su ministerio, el espíritu está ya antes de la muerte, sin duda. Esto es bíblico. ¿Qué entonces quiso decir Jesús o Juan en Juan 7, 38 y 39? El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. La respuesta es esta. A pesar de estar activo en el Antiguo Testamento, el don de Espíritu es descrito por los profetas como el don de la nueva era, la era mesiánica. Muchos pasajes en el Antiguo Testamento. Sí, el Espíritu ya está allá, sino todavía es el don de la nueva era. Es el don de la era mesiánica. Hay algo de especial conectado con la venida del Mesías. Es su muerte y la venida del Espíritu. Porque el Espíritu habita con vosotros. Pero entonces, Él estará en vosotros. Juan 14. El Espíritu siempre actuará, pasado, pasado, actuó en la tierra, pero no de forma tan poderosa como después de la muerte, resurrección y glorificación de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue en la cruz que el carácter de Dios fue vindicado. En la cruz, Dios derrotó las fuerzas del mal y adquirió el derecho definitivo de salvar al pecador. Ahora, entonces, Él puede enviar el Espíritu en su plenitud. En su plenitud. Uno de los capítulos más dramáticos de la Biblia, Apocalipsis capítulo 5. Los primeros 4 versículos. Juan dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Hermanos, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Juan lloraba? ¿Por qué Juan lloraba? ¿Qué libro era este? Algunos dicen el juicio investigativo. No, no es el juicio investigativo. Capítulo se refiere a la entronización de Cristo después de su ascensión. El libro en la mano derecha de Dios es el libro del pacto. El libro del pacto. Y la escena describe, es basada en la entronización, la coronación del rey de Israel.
cuando un rey de Israel era coronado, él recibía del sumo sacerdote una copia del libro del pacto, Deuteronomio. Y el rey, como parte de la ceremonia, abría el libro, leía el libro, renovando el pacto del pueblo con Dios. Esta era parte de la ceremonia de coronación, de la entronización. Cuando el presidente de los Estados Unidos, cuando la inauguración pone su mano en la Biblia y hace un juramento, ¿no? En el antiguo Israel, el rey recibía el libro del pacto, Deuteronomio, de las manos del sumo sacerdote. Abría y leía. Juan ve un libro cerrado, sellado, nadie puede abrirlo, nadie puede mirarlo. Juan lloraba. ¿Por qué? ¿Ah? No hay rey. No hay rey. No tenemos rey. Nadie es digno de tomar el libro, de abrirlo y leerlo. Por esto Juan lloraba. No tenemos rey. Nadie es digno de abrir el libro. Nadie es digno de ser rey. Esto, hermanos, es porque Juan lloraba. En el judaísmo del tiempo de Jesús y los discípulos, se decía que aquel libro estaba cerrado y selado desde la caída de la dinastía davídica en el cautiverio babilónico, cuando los reyes de Israel en Judá se encerraron. Israel fue enviado a Babilonia. Israel no tuvo más rey. Entonces los judíos enseñaban, el libro está cerrado y sellado. Nadie puede abrirlo. No tenemos rey. Cuando vuelven del cautiverio babilónico, ahora están bajo los persas. Después de los persas, bajo los griegos. Después de los griegos, los seleucidas. Después de los seleucidas, los ptolomeos y entonces los romanos. Ellos estaban bajo poderes extranjeros, oprimidos, no tenían rey. Y ahora Juan, bajada en esta experiencia, ve una escena en el cielo. Nadie es digno de abrir el libro y por eso Juan lloraba. No tenemos rey. Pero hermanos, no es Israel que no tiene rey. Es el universo. La escena se pasa en el cielo. El universo no tiene más rey. Entonces, versículo 5. Uno de los ancianos me dijo, no llores, Juan, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miré y vi en pie, no un león, sino un cordero, como inmolado. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí, hermanos, tenemos 2 imágenes de Cristo, de su misión, su obra. El cordero que fue muerto. Es la idea del siervo sufriente de Isaías, cordero de Dios que tira, que saca el pecado del mundo, de Juan Bautista. La segunda imagen es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Es una referencia a la monarquía de Israel, al derecho de Jesús de ser rey. Él es un hijo de David, la misma dinastía, un descendiente de David. Entonces, no llores, Juan, el león de la tribu de Judá. Jesús es el león de la tribu de Judá. Es digno, sí, de tomar el libro, de abrirlo. Y cuando Juan mira, él no ve un león, él ve un cordero que fuera muerto. Porque venció en la cruz, él puede ahora ocupar el trono. Porque él fue un cordero, ahora él puede ser un león.
porque Él murió en la cruz, ahora Él puede sentarse en el trono. Esta es la idea. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se prostraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios. Ya están en los cielos, pero tu sangre nos ha redimido. Ahora sí estamos redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos ha hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los que están más cerca, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. Digno eres de ser rey. La escena continúa. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos. Su número era millones de millones. Y decían a grande voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Empieza con los ancianos, los seres vivientes, y entonces los ángeles, millones de ellos. Pero continúa, no es todo. Es todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que hay en ellos. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la gloria, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Todo el universo reconoce que Dios ha sido vindicado. Que el universo no está sin rey. Si tenemos un rey, Jesucristo tiene derecho por su victoria. Todo el universo empieza aquí. Cuando tiramos una pequeña piedra en un lago, hace una onda que va creciendo, 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 creciendo. Así es esta situación en el cielo. Empieza con los que están más cerca y va creciendo, creciendo, creciendo. Y todo el universo reconoce que Jesús es digno de reinar. En el sur de Alemania, cerca de la frontera con Austria, hay una pequeña ciudad, muy pequeña, llamada Magdel. En esta ciudad hay una casa antigua, muy antigua. ¿Están mirando esta placa? ¿Placa se dice? ¿Pueden ver esta placa aquí? Esta es la placa. En la placa está escrito en alemán: Geburtshaus Papst Benedikt XVI, geboren und getauft als Josef Aloysius Ratzinger, 16. April 1927, gemacht zum Papst, 19. Abril 2005. It means, esta es la casa de nacimiento del Papa. ¿Se dice Bento o Benedicto? Benedicto XVI. Esa es la casa que él nació, en sur de Alemania. Y continúa diciendo que él nació y fue bautizado con el nombre de Josef Aloysius Ratzinger. Este es su nombre de nacimiento. Él nació en 16 de abril de 1927, se tornó papa en 19 de abril de 2005. Nada de especial. Después que él se tornó papa, entonces compraron la casa, la reformaron, hicieron un pequeño museo, porque para su ciudadano más ilustre, el Papa
Benedicto XVI. Pero esto es algo intrigante. En la frente de la casa hay este monumento. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué se parece? Un rollo. Un rollo. Él está escrito por dentro y por fuera. Y él está sellado con 7 sellos en la frente de la casa del Papa. ¿Qué esto significa? Para uno que conoce un poquito de la teología católica, esto es muy claro. El Papa es digno de abrir el libro. En la teología católica, el Papa es el vicario hijo de Dios. Es el sustituto en la tierra de Jesucristo. En la teología católica esto es muy claro. El Papa es el sustituto de Jesús aquí. Si Jesús es el digno de tomar el libro y leerlo en los cielos, el Papa es el digno de tomar el libro y leerlo aquí, porque él es el representante de Jesucristo. Para uno que tiene un poquito de comprensión de la teología católica, esto es muy sencillo de entender. Sí, él ya no es más el Papa, ahora es otro. Pero el importante aquí no es la persona, sino el oficio. El oficio. La idea de que él es digno, de que él es legítimo representante de Jesucristo aquí, es una idea que transcende una persona. Todos cuantos vinieron, la teología era la misma. Y si tuviéramos más papas, la misma idea. Él es el legítimo representante de Jesucristo. Hermanos, ¿quién es el único legítimo representante de Jesucristo hoy en la tierra? El Espíritu. En el momento en que Cristo era entronizado, el Espíritu era enviado. Era el Pentecostés. Él, el Cordero, tiene 7 cuernos, omnipotencia, 7 ojos, omnipresencia, que son los 7 espíritus de Dios, plenitud del Espíritu, enviados por toda la tierra. Apocalipsis 5. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, Pablo dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Pentecostés, cuando él fue al alto, llevó cautivo el cautiverio, la cautividad, y ahora dio dones a los hombres. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el momento en que Jesús es glorificado en el cielo, el Pentecostés ocurre en la tierra. El Espíritu es el único representante de Jesucristo. Pedro, en su sermón en Pentecostés, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la destra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Pentecostés, resultado de la exaltación de Cristo, de Jesús. Al final, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, el pecado trajo una sombra sobre el carácter y el gobierno de Dios. Si compramos un auto nuevo y algo está errado con él, vamos al dealer y reivindicamos la garantía, ¿no? Es un problema del fabricante.
El fabricante es responsable. Dios es el creador. Alguna cosa salió profundamente errada con el universo. ¿Y quién es la culpa? ¿Del creador? ¿Del fabricante? Cuestiones que estaban allí por todo el universo. Y en vez de condenar, Dios estaba perdonando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En su tolerancia, dice Pablo, Dios pasó pecados por alto hasta la cruz. Hasta la cruz. La cruz es la respuesta de Dios para todas estas cuestiones. Sí, salió algo de errado con el universo, pero no es responsabilidad de Dios. Dios es poderoso el bastante para rehaber, para corregir, para concertar lo que se danificó, lo que se dañó. Ahora sí, al perdonar pecadores antes de la cruz, antes de la muerte de Cristo en la cruz, la sombra solo aumentó. Él no estaba siendo justo al hacerlo. La cruz representa la victoria de Dios. Su justicia y su carácter han sido vindicados. Y Él adquirió el derecho definitivo de salvar todos los que creen y de ser el Rey del universo. Dios ahora es ambas las cosas, justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Es por eso que ahora el Espíritu puede venir en abundancia para que el rescate de la humanidad pueda ser completada. Él vino como representante de Jesucristo. Hay un pasaje muy curioso en Mateo 12. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá entrar, podrá saquear su casa. Claro. Hay una casa, allá mora un hombre fuerte, valiente. Si uno quiere saquear la casa, tiene que resolver primero el problema del valiente, del hombre fuerte, ¿no? Él es fuerte. Primero lo ata, entonces puede entrar y saquear a la casa. Jesús dijo estas palabras en el contexto de una expulsión de demonios. Lo acusaron de expulsar demonios por el poder de Beelzebú, por el poder del diablo. Jesús dice, ¿qué es esto? ¿Cómo se pasa? Esto es imposible. La casa estaría dividida contra sí misma. Pero si uno entra, tiene que primero atarlo el hombre fuerte. Y entonces está listo para saquear la casa. ¿Entienden el mensaje? En la cruz, Jesús ató el valiente de este mundo. En la cruz, Dios derrotó y ató el hombre fuerte de este mundo. Ahora el Espíritu viene para saquear la casa de Él, para traer para el reino de Cristo tantas almas cuantas posible. Y nosotros somos partes de esta obra. El Espíritu viene para que nosotros podamos ir a la casa del valiente, del hombre fuerte, saquear su casa y traer más almas al reino de Dios. Que Dios los bendiga y los use.